bien, y vamos a recibir las preguntas del público en este momento. Espero que salga todo bien. Como siempre les digo, yo respondo lo que sé, lo que no sé, no lo respondo. Y bueno, si entran trolls, por favor, en el Switcher, me los ponen para que la gente los conozca, ¿ya? Porque de verdad, es un trabajo sacrificado, ¿no? Dicen que son 20 soles diarios. No, 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 estoy muy seguro de las tarifas. Hay gente que dice que no, que ganan más, porque una sola persona maneja cientos de cuentas, no lo sé, pero es interesante, la verdad. Es interesante el fenómeno. Muy bien. Preguntas del público. Suéltenme algunas, por favor. A ver, Juliana Vila. Perú tiene dinero para el tren. Si no hubiera tantas coimas en el Congreso para beneficiar propios y extraños, más amor por nuestra patria, señores. Mire, esto no pasa por el Congreso. No le niego que en el Congreso haya coimas, ¿eh? Y no le niego que haya coimas en todas partes. En el Perú, lamentablemente, tenemos una administración pública muy corrupta, lamentablemente. Y hay corrupción, y si no, pueden revisar cifras de la Contraloría, si no me creen. Pero el problema no es tener o no tener dinero para el tren o para un tren. Sí, el Perú puede hacer un sacrificio y juntar 1.000 millones de dólares y hacer un tren de pasajeros. El asunto es que si tú, como en cualquier familia, tienes poca plata, tienes que priorizar en qué la gastas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un tren de pasajeros, no es cierto? ¿O colegios? ¿O pagamos pensiones a los adultos mayores? ¿O hospitales? ¿O entonces la priorización del gasto público la hace el Ministerio de Economía y Finanzas? Y esa propuesta nacional es la que se aprueba en el Congreso, ¿ok? Pero tiene que haber una priorización. Es absolutamente prioritario tener un tren de pasajeros para transportar a 11.000 personas de una ruta que tiene 500.000 viajes. No, no es prioritario en absoluto. Aunque te regalen los vagones, que no han sido regalados, además, han sido pagados. Pero no podías decir que eran pagados porque la Municipalidad de Lima no tiene actividad empresarial, no la tiene. Ese es el problema, está prohibido por la Constitución, salvo que por ley se le autorice a tener actividad empresarial. Entonces la Municipalidad de Lima no podía comprar unos trenes, no podía, y los ha comprado. Ese es lo más grave. Y eso también está sujeto a Contraloría. Muy bien, siguiente, por favor. Alexandra N. Buenos días, doctora. Excelente programa. Muchas gracias. Aunque con un poco de interrupciones por la señal, pero acá vamos. Rafael López Aliaga es como Trump. No, Trump es otro lote, ¿no? No, podría ser un imitador de Trump, pero no, no. ¿Será que también evitará los debates presidenciales para que no construyamos sus mentiras? Yo no creo que vuelva a asistir a ningún debate. Ustedes saben lo que pasó en el último debate en el que asistió. Se presentó bajo la influencia de alguna sustancia y no podía hablar, balbuceaba. ¿Se acuerdan? El debate presidencial en el que participó no podía, y llevó a otro de chaleco y no podía hablar. Después dijo que había tomado una pastillita, que le había caído mal. Pero si no va, sacaremos esas imágenes para todos, para que todos recuerden el estado en el que se presentó. Sí. No creo que pueda debatir. Así de simple. No tiene ninguna capacidad para el debate. Ninguna. El señor vocifera improperios. Improperios. Insulta, grita. Todo este ruco, caviar, gorriti, villarán. Asco, 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 gorriti. Una persona que grita y balbucea de esa manera no puede ir a un debate presidencial. Y si va bajo la influencia de alguna sustancia, porque si no, no tienes, no explica su conducta, ¿no? Siguiente, por favor. José Luna Rivera Vela. Señora Rosa María, ¿se le puede denunciar a ese pésimo alcalde por la gran estafa de los trenes? Además, el tren no frena como los carros, hasta donde se sabe la ignorancia. Bueno, perfecto. A ver, ¿se puede denunciar? Sí. O sea, Contraloría ya le abrió una investigación. Por supuesto. A él y a todo el consejo, ¿ah? No solamente a él, a todos los regidores que han autorizado recibir una donación, entre comillas, que no es donación, sino es una compra. Y apenas se pruebe que es una compra, porque así lo dice el vendedor, y de eso hay documentación en Coltrane. Coltrane dice sale, dice venta, no dice donation en ningún papel, dice agreement, pacto, y sale, venta.
una vez que descubran en la Contraloría que esto es una compra y que el señor ha comprado bienes para una actividad que no puede realizar, por supuesto que va a ser denunciado. Es una malversación de fondos, pero para calentar, ¿ah? Solo para calentar. Pero creen que no les va a pasar nada, pues se sienten impunes, ¿no? Omnipotentes. Entonces, omnipotente, yo hago lo que me da la gana, insulto a quien me da la gana. Entonces, el ministro que no es mi esclavo, entonces lo votamos. Y como ya lo hizo con el ministro de Economía, acuérdense lo que hizo con el anterior ministro, anterior, obligó al Estado peruano a que la Municipalidad de Lima se endeude por décadas, ¿ah? Tomando crédito carísimo, carísimo, a 10%. Entonces, sí, por supuesto. Yo creo que lo van a denunciar por malversación de fondos para que arrancar. Apenas le prueben que esto es una compra. Y lo es. Siguiente, por favor. Eh, Prophet 52. Rosa María, buenos días. Tengo una sola duda. ¿Los trenes y sus respectivos mantenimientos lo paga la Municipalidad de Lima, o sea, los limeños o todos los peruanos? Actualmente los limeños, ¿ok? Pero acuérdese usted que la municipalidad tiene una serie de endeudamientos que no va a poder honrar. Y va a tener, esos los pagan todos los peruanos. Porque la balista es el Estado peruano. Tome, por ejemplo, los casos de Rutas de Lima, ¿ok? Brookfield ha demandado al Estado peruano por 2.800 millones de dólares. Tiene que pagar la Municipalidad de Lima. Pero como la Municipalidad de Lima no tiene 2.800 millones de dólares, ¿quién paga? El MEF, o sea, todos los peruanos. En este caso, felizmente, ha pagado la municipalidad. Pero luego, el mantenimiento, etcétera, nadie sabe quién lo va a pagar. Nadie sabe quién va a pagar el almacenaje tampoco. Nadie sabe nada. Porque la Municipalidad de Lima no puede desarrollar actividad empresarial. La Municipalidad de Lima tendría que donar este material ferroviario al MTC. Y el MTC, que es el titular de la concesión, sacar la concesión a licitación, si hacen las cosas bien. Complicado. Siguiente, por favor. Bitching Around. Buenos días, doctora. ¿Qué se puede hacer con los familiares que se han comprado el discurso de los trenes? Bueno, mire, hay gente fanática en toda familia, ¿no? Todos tenemos el pariente que no se quiso vacunar porque le iban a poner un chip en la sangre, ¿no? Eso pasa. Son menos de los que usted cree. Son menos de los que usted cree. Miren lo que ha pasado con la minería ilegal. Una vez que se han comenzado a hacer encuestas, ha comenzado a aparecer ya en blanco y negro lo que yo me di cuenta era una realidad cuando convocaron un paro y el paro lo tuvieron que levantar porque no tenían apoyo social. Se decía mucho que la minería ilegal tenía millones de personas que la apoyaban y que esta economía ilegal se apropiaba del poder ejecutivo y el legislativo porque tenía mucho apoyo popular. No tiene apoyo popular. Una encuesta reciente del Centro Wiñac señala que más del 70 y tantos % de la población del Perú le parece muy negativa la minería ilegal. Tiene una percepción muy negativa. Entonces no hay ese apoyo social. Usted tiene, yo también, todos tenemos un pariente, ¿no? Que le encanta, o un amigo que le encanta porque es autoritario, porque insulta, porque se mecha con los caviares, ¿no? Pero es como el tío que no se quiere vacunar, pues ya se le va a pasar. Siguiente, por favor. Rodolfo Rojas. RMP, tengo la siguiente duda. Con relación a la condena del presidente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no deberían anularse las funciones que pasaron por su presidencia? No, esa es una buena pregunta, pero hay todo un tema de la teoría de los hechos cumplidos que yo tendría que dedicarme largamente a discutir. Esto es como el caso de una sentencia, ¿no es cierto?, de un juez que años después se descubre que el juez tenía impedimento para ser juez, ¿no? ¿Qué pasa con esa sentencia? Y si los hechos ya fueron cumplidos, ya fueron cumplidos. Entonces no se retrocede, no hay una retroactividad sobre eso, ¿ok? En la medida que los hechos hayan sido cumplidos, pero si los hechos no han sido cumplidos, tal vez, algunas tal vez. Siguiente, por favor.
Giovanni, buenos días, doctora. Si la CIDH le concede la cautelar al expresidente Vizcarra, él tendría que ingresar como congresista, enviar a Jería a su casa, ingresa como presidente del Congreso. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Porque el Jurado Nacional de Elecciones le impidió ser congresista para todo el periodo de los 5 años. Y él no está solicitando a la Corte que se le restituya su derecho como congresista. Él lo que está solicitando es que se le restituya su derecho a participar políticamente de un proceso electoral. Entonces, sí, yo creo que ahí sí cambiaría muchísimo las cosas, ¿no? Cierto es que Somos Perú logró meter los 5 o 6 candidatos que metió porque llevaban de cabeza de lista a Vizcarra y Vizcarra les arrastró el voto. Pero en las próximas elecciones lo más probable es que Somos Perú desaparezca, como todos los que están hoy en el Congreso. Ojo, hasta hoy es el plazo para inscribir las listas. Solo se ha anunciado, Somos Perú ha anunciado a Gerí como candidato a la presidencia del Congreso. Falta Cueto, pero todavía no tienen los votos de Acción Popular. Ninguno de los dos bancos. Y la tercera lista de izquierda que se iba a presentar perjudicaba mucho a Cueto y parece que han conversado con el señor Carlos Ceballos para que él no se presente como tercera lista. Entonces todavía no se ha dicho nada, pero lo más probable es que Gerí sea el presidente del Congreso. Siguiente, por favor. Jorge Morales Arce. Buenos días, doctora Rosa María. La felicito por su análisis del por qué procedimiento se sigue para vacar a Gino de la Junta Nacional de Justicia. El procedimiento se tiene que hacer, en primer lugar, dentro de la propia Junta Nacional de Justicia. Así se hizo con el anterior. Y Gino Ríos firmó esa resolución. Es un precedente inmediato. ¿Tenía impedimento? Sí. Y al tener impedimento, la misma Junta, los 6 miembros restantes, emiten una resolución diciendo, señor, usted no puede estar acá. Eso es lo que va a pasar. Y se llama al suplente. ¿Ok? Eso lo tiene que hacer la Junta. La Junta se niega. Ah, bueno. Si la Junta se niega, hay un procedimiento de vacancia previsto en la Constitución. Ese sí lo tiene que hacer el Congreso. ¿Ok? Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad ya es más de carácter penal. Es decir, que la Fiscalía de la Nación inicie un procedimiento por nombramiento indebido con responsabilidad de la Comisión Especial, el Defensor del Pueblo como secretario técnico y responsabilidad de los miembros de la Junta Nacional de Justicia actuales que no quieren cumplir con la ley. Esos son los 3 caminos que veo más o menos inmediatos. Espero que la Junta se dé cuenta que con estas frases del señor Gino Ríos a su esposa, ¿no? Que son terribles las frases, acá tengo algunas, son terribles, ¿no? Ten cuidado, ¿eh? La miseria humana nunca triunfa. Bueno, fue profeta de sí mismo. Fue profeta. Ten cuidado, ¿eh? Agresor psicológico. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. José María, es bien claro que las leyes la interpretan dependiendo de quién es el que las comete. ¿Debería Gino Ríos dar un paso al costado? Él debería renunciar, pero mire, no va a renunciar porque él sabía perfectamente que estaba impedido, porque es un abogado que ha ejercido muchísimos años y ha sido procurador del Estado peruano en la época de Alan García, bajo el gobierno aprista. Él sabía perfectamente que estaba impedido. No va a renunciar. Otro no se presenta, pues dice, bueno, yo con esta sentencia no me puedo presentar. Pero él sabía. Y él no va a renunciar, no va a dar ningún paso al costado. Lo van a tener que votar. Hasta ahora no ha abierto la boca. Ahora, tal vez le expliquen que lo van a votar y diga, bueno, me ahorro toda la vergüenza y salgo, ¿no? Pero este tipo de personajes normalmente no se ahorran la vergüenza. Ningún problema. Y reitero, no deberíamos hablar de un caso privado, efectivamente, pero hoy es de interés público. ¿Por qué? Porque la conducta del señor Gino Ríos sí está bajo examen. Sí está bajo examen y si no pasa ese examen, no puede ser miembro de la Junta. Y el problema es que no pasa ese examen, pues. Porque sí tiene una condena por violencia familiar en el proceso, en el juzgado de familia que se llevó.
que no llega a ser penal, pero como hemos observado en el artículo 11, en todos sus incisos, hay muchísimas causales de impedimento que no tienen nada que ver con una sentencia penal. Muchísimas. Lo que se trata es de que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no tengan vinculación alguna con faltas de idoneidad, que están así establecido en la Constitución. La Constitución dice, después del caso de los cuellos blancos, cuando se reformó todo esto, que la persona que ocupe este puesto tiene que tener una conducta intachable, intachable. Amenazar psicológicamente a tu mujer no es por conducta intachable. ¿Y por qué razón además? Porque en el Perú tenemos juzgados que ven este tipo de delitos y por lo tanto sus jueces, sus fiscales, son nombrados por Gino Ríos. ¿Se dan cuenta del conflicto de interés? Muy bien, siguiente, por favor. Iván Tagle. Buenos días, doctora. ¿Le parecen los argumentos del abogado Abanto que solo emite sentencias de penal no civil? Lo escuché anoche al doctor Abanto con el doctor Luciano López. Creo que está profundamente equivocado, pero tiene la capacidad de confundir. Eso sí, ¿eh? Lo cual yo le agradezco porque me obliga a estudiar más, pero al final no tiene razón. No tiene razón. Les digo, yo al principio, cuando conocí este caso, yo lo único que conocí fue la sentencia de divorcio. Entonces dije, bueno, es un caso civil de divorcio, no parece ser al que se refiere por la ley de violencia y maltrato familiar. Pero apareció esta segunda denuncia interpuesta por la señora, por la ley, específicamente por la ley que estaba vigente en ese entonces, que es la ley 26260, que fue luego sustituida en 2015 por la ley 30364, pero es la misma acción. Por eso el inciso dice condena contra la mujer o aplicación de la ley 30364. ¿Ok? Muy bien, siguiente, por favor. El señor Fabián Duque. Buenos días, Rosa María. ¿Crees que para el discurso 28, uy Dios, qué miedo, la presidenta Dina Boluarte dará algún anuncio relevante o simplemente será un discurso simple, sin cambios? ¿Y crees que durará menos de 5 horas? No. Yo creo que va a durar 7, porque está en progresión aritmética la señora. 3, 5, 7, le toca 7. Y ella nos quiere probar algo. Ella nos quiere probar que sabe leer. Eso es lo único que nos quiere probar. Yo sé leer, nada más. No importa cómo lea, cuánto se demore, etcétera. Y como he dicho, ya, si el primer año lo haces 3 horas y media y todo el mundo te dice, oye, es una falta de respeto al público, ¿no? Y el segundo lo hace 5, bueno, lo va a hacer 7. Yo les he dicho acá a todos mis co-conductores que hacemos la previa y de ahí nos vamos a almorzar, a pasar nuestro día de campo, ¿no? Y en la noche ya comentaremos, pues, porque va a hablar horas de horas. Anuncio relevante ninguno. Porque ayer, justamente en la República, se publica, por ejemplo, un resumen de los anuncios relevantes que hizo el año pasado en materia de seguridad ciudadana. ¿Ah? ¿Qué ha hecho? Nada, nada. Reconocimiento facial en los centros comerciales, ¿se acuerdan? Nada. Más comisarías, flota, inteligencia policial. Nada. ¿Tenemos el mismo número de muertos? No, tenemos más muertos. Si da cuenta de su gestión, tiene que dar cuenta de que este año tenemos más asesinatos que el año pasado. Eso tendría que dar cuenta. Y que le censuraron al ministro del Interior, que ahora trabaja a su lado. En materia de seguridad ciudadana no parece mucho ni relevante. Yo no creo que anuncie nada relevante, absolutamente nada relevante. Para ella es una fiesta donde ella se luce, se arregla la cara, se pone un vestido bonito, y luego ella lee durante horas. ¿Ya está? Siguiente, por favor. Diego Benítez. Estimada Rosa María, en la última encuesta de Ipsos, Martín Vizcarra no ha sido considerado candidato. Y no lo van a considerar nunca, ya lo ha dicho Alfredo Torres. No lo van a considerar nunca, porque está inhabilitado de postular. ¿Hasta cuándo tiene como máximo para resolver la situación y eventualmente poder ser incluido? No lo van a
digamos, a habilitar para postular, yo creo que hasta fin de año. Y ahí va a haber un problema, porque cuando ya pueda postular y haya encuestadores que sí lo midan de una u otra manera y se perciba el interés que hay en su candidatura, todo el mundo va a decir, pero ¿de dónde salió? No estaba, no figuraba en ninguna encuesta. Fraude. No, no es fraude, sino que simplemente nunca lo midieron, porque no puede postular. O sea, las encuestadoras están tomando una decisión política. Pero podrían hacer otra pregunta que dijera, si Vizcarra pudiera postular, ¿usted votaría por él? Sería una preguntita interesante, si no la quieren poner con estos son los candidatos. Porque esos candidatos que ponen en la hoja tampoco son candidatos a nada, porque no están inscritos, formalmente no existen. Tampoco son, formalmente no existen. No han pasado por un proceso de selección interna, ese procedimiento no ha concluido. Entonces, si puedes poner a cualquiera en la lista, ¿por qué no pones a Vizcarra? El problema, según lo que él señala, es que en una encuesta que sí lo incluyó la de CPI sacó 15%. Y según él está por encima del 20% de la intención de voto en el país. Ese es el problema. Muy bien, señor Benítez, hasta diciembre creo que no va a estar. ¿Ah? Ahora, la Corte Interamericana puede no pronunciarse en su caso, ¿ah? Y simplemente no poder postular. De ahí acaba la historia. Eso también puede pasar. Yo espero que no, pero también puede pasar. Siguiente, por favor. Miguel Ángel. Buenos días, doctora Rosa María. Qué buen paisaje, qué lindo, ¿no? Si Gino Ríos es destituido del cargo, ¿qué panorama visualmente queda para la JNJ? Saludos desde Pachacamac. A ver, se llama al suplente. Cuando se elige a la Junta Nacional de Justicia, se elige a 7 titulares y a 7 suplentes. Y en este caso se tendría que llamar al que sigue. Y ya está, no pasa nada. O sea, la Junta sigue funcionando exactamente igual. Y como la calidad de los elegidos siempre estuvo bajo duda, no crean que va a mejorar. ¿Ah? Al contrario, puede empeorar. Muy bien, siguiente, por favor. Pedro Castillo podría ser candidato a senador si es que no lo sentencian, sí. Pero acuérdese usted que de acá a abril y luego a julio, en el cual le darían su credencial, está corriendo el proceso penal por el delito de rebelión, ¿no? Yo espero que en los próximos 6 meses haya una sentencia, ¿no? No es un caso complejo, la verdad, es un caso bien sencillo. Eh, y presumo que lo van a condenar, aun cuando ha tenido todo el derecho y el espacio para defenderse. Yo presumo que lo van a condenar. Ese es el problema de Castillo. Si no lo condenan, sí. Siguiente, por favor. Enrique Rojas. Doctora, buenos días. ¿Qué se necesita para que los congresistas que postulen tengan un mínimo de cultura o estudios superiores? Se va a sorprender, señor Rojas. Casi todos los que están en el Congreso tienen educación universitaria. Ahora, ¿de qué universidades? ¿No? Sí, efectivamente, hay un grupo grande que tiene maestrías de universidades no licenciadas o maestrías sacadas así nomás, ¿no? O sea, credencialismo hay. La idea de que la credencial es la realidad, la tenemos, ¿no? Eso sí, pero no te garantiza, te ayuda mucho, sí, pero no te garantiza nada los títulos universitarios, ¿no? Nada. Sí creo que ayuda que una persona hable 3 idiomas, que haya viajado por el mundo, que tenga un doctorado real, eso por supuesto ayuda, pero de esos hay muy pocos también en el Congreso. Y aún teniendo todo eso, tampoco ayuda demasiado, porque conozco casos que tienen todo eso y han sido una franca decepción. Para ser un buen representante del pueblo, lo que yo creo que tienes que conocer más o menos es la Constitución y la ley, porque tu trabajo es hacer leyes. Si no sabes hacer leyes, vas a estar en desventaja. Luego tienes que conocer de política y de la dinámica de la negociación política. Pero lo que tienes que tener bajo, a ver, como premisa fundamental
es tener un sentido de rendición de cuentas y que vas a estar conectado con la población para siempre y que tienes la obligación de rendir cuentas de todo lo que haces. Lamentablemente, el Congreso ha perdido eso y no tiene ningún interés en el bien común. Un congresista que le interesa el bien común está conectado con lo que la gente le pide. Y aun cuando le pidan algo que pueda ser un sinsentido, puede explicar por qué eso es un sinsentido. Tiene capacidad de respuesta. No vamos a hacer esto porque no es lo mejor para el país, porque lo mejor para el país es esto y otra cosa. Eso es lo que tenemos que buscar en un congresista. No un congresista que te ofrezca cositas, obritas. Eso no es ni siquiera su tarea, ni siquiera le corresponde según la Constitución. Tienes que buscar a alguien que sea capaz de legislar, capaz de negociar políticamente, pero al mismo tiempo que esté profundamente conectado con sus electores y que pueda responder y rendir cuenta de lo que haga por el resto de los próximos 5 años. ¿Este señor me va a rendir cuentas? ¿O cuando vote por él nunca más me vuelve a ver y pone su voto al servicio de cualquier causa que le reporte algún beneficio? Eso es lo que hay que preguntar, más que si tiene un doctorado, una maestría. Ayuda, ayuda muchísimo. Yo creo que yo no podría ser congresista si no fuera abogado, porque no entendería. Y sé que a muchos que no son abogados les cuesta mucho. Toman muchas clases y se esfuerzan y están permanentemente educándose, los más responsables, ¿no? Pero si no entiendes el proceso legislativo, estás completamente perdida en el proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Silvia Burns Robles. Buenas tardes, Rosa María. Buenos días, en realidad por acá. ¿Quién asume las deudas que Rafael López Aliaga ha organizado? Los gastos millonarios de abogados, las compras innecesarias. Deberían inhabilitarlo de la función pública. Saludos desde Stuttgart. Gracias, gracias por vernos desde tan lejos. ¿Quién lo asume? Todos los peruanos. Ahí sí, todos los peruanos, ni siquiera los limeños. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todos los estropicios económicos que va a dejar López Aliaga están avalados por el Estado peruano. Entonces el MEF tiene que cubrir las deudas de la Municipalidad de Lima ante terceros. Y ese es el principal problema. Nos va a dejar sin posibilidad de hacer otras obras prioritarias en las próximas gestiones. López Aliaga, en teoría, se va el próximo año, en diciembre del próximo año. Bueno, lo que le deja a su sucesor es una caja vacía. Está requete endeudado, pero requete endeudado. Y se lo han dicho en todas las formas posibles, desde todas las esquinas, incluso de ex aliados. Se lo han dicho de todas las formas posibles, no quiere entender. ¿Lo pueden inhabilitar para la función pública? Sí, si es que lo procesan, por ejemplo, por malversación de fondos y hay una pena accesoria impuesta penalmente que establece su inhabilitación, por supuesto. Eso puede ocurrir. No por un antejuicio político, porque él no tiene derecho a antejuicio político, él no está protegido por el Congreso y por lo tanto no lo pueden inhabilitar para la función pública desde el Congreso, pero desde una sentencia penal, ¿sí?